Hola, bienvenidos a Kabil, programa de desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Kabil Programa. Quiero agradecer a quienes han visto los videos y a quienes se han suscrito. También agradezco sus comentarios, son muy importantes para la mejora continua de los contenidos del canal. En este video iniciaremos el análisis de la razón o raciocinio como otro de los componentes del filtro entre nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Comenzamos. Si bien es cierto que la razón o raciocinio se desarrolla y se refina a lo largo de nuestra vida, la mayoría de los filósofos y científicos del conocimiento coinciden en que es una capacidad fundamentalmente innata. Es decir, nacemos con una predisposición biológica para pensar de manera lógica y razonada. Esta facultad mental nos diferencia de otros seres vivos y es fundamental para tomar decisiones, resolver problemas y comprender el mundo que nos rodea. Nuestro cerebro está estructurado de manera que facilita la formación de conexiones neuronales que sustentan el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la toma de decisiones. A medida que crecemos, interactuamos con el mundo y formamos conocimiento. Esta capacidad innata se desarrolla y se fortalece. La educación, las experiencias y la cultura influyen en cómo utilizamos y aplicamos nuestra razón. El raciocinio consiste en la habilidad para 1. Interpretar la realidad. La razón nos permite observar, analizar y entender los fenómenos de nuestro entorno, creando conexiones y estableciendo patrones. 2. Evaluar y reflexionar. Gracias al raciocinio podemos examinar nuestras experiencias, creencias y situaciones presentes para hacer juicios críticos y racionales. 3. Tomar decisiones lógicas. La razón es clave para sopesar opciones, consecuencias y resultados a partir de criterios objetivos y no solo emocionales o instintivos. 4. Resolver problemas. Utilizamos el raciocinio para identificar problemas, plantear soluciones, hacer deducciones y llegar a conclusiones razonables. El raciocinio es un proceso mental por medio del cual establecemos relaciones entre diferentes conceptos y hechos para formar juicios y conclusiones. Evaluamos posibles consecuencias de nuestras acciones y elegimos la opción que consideramos más adecuada. Extendemos nuestro conocimiento más allá de la información que tenemos de manera directa, a través de la deducción y la inducción. Analizamos la validez y la coherencia de los razonamientos de otros. Damos sentido a nuestra realidad y establecemos relaciones de causa-efecto entre los eventos. Facilitamos la búsqueda de soluciones pacíficas y justas. Adquirimos nuevos conocimientos y habilidades y tomamos decisiones conscientes para alcanzar nuestros objetivos. Existen diferentes tipos de razonamiento. En el razonamiento deductivo se parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. Por ejemplo, todos los humanos son mortales. Sócrates es un monomano, por lo tanto, Sócrates es mortal. En el razonamiento inductivo se parte de observaciones particulares para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, he visto muchos cuervos negros, por lo tanto, todos los cuervos son negros. En el razonamiento abductivo se busca la mejor explicación para un conjunto de hechos. Por ejemplo, encuentro huellas de un animal grande en la nieve. Infiero que un oso ha pasado por aquí. Al desarrollar y utilizar nuestra capacidad de raciocinio, podemos alcanzar un mayor grado de libertad, aunque no necesariamente independencia. Esto se debe a que el raciocinio nos permite tomar decisiones más conscientes y basados en el entendimiento de nuestra realidad. Pero nuestra interacción con el entorno,
Las relaciones y las limitaciones sociales, biológicas o circunstanciales impiden que seamos completamente independientes. A continuación, vamos a analizar cómo se manifiesta esta relación entre raciocinio, libertad e independencia. La libertad, en su sentido más profundo, implica la capacidad de elegir de manera deliberada y consciente. Al utilizar nuestro raciocinio, evaluamos diferentes opciones, sopesamos las consecuencias y seleccionamos la alternativa que mejor se alinea con nuestros valores, deseos y circunstancias. Esto nos otorga un mayor grado de control sobre nuestras vidas, ya que nuestras decisiones no son impulsivas o guiadas únicamente por emociones, sino fruto de un análisis reflexivo. El raciocinio nos ayuda a identificar y resistir influencias externas, como manipulaciones, normas sociales o expectativas impuestas. Si somos capaces de razonar críticamente, podemos tomar decisiones que reflejen nuestras verdaderas necesidades y deseos, en lugar de simplemente seguir lo que otros esperan de nosotros. En este sentido, el raciocinio nos libera de la dependencia de opiniones ajenas o de la presión social. Al desarrollar el raciocinio, logramos una mayor autonomía en nuestras acciones y pensamientos, lo que nos acerca a una forma de libertad interna. Esta autonomía nos permite ser coherentes con nuestros principios y valores, incluso en un contexto donde no tenemos control total sobre las circunstancias externas. No somos totalmente independientes, ya que seguimos estando influidos por el entorno, pero podemos elegir cómo reaccionar ante esas influencias. Aunque el raciocinio nos otorga libertad para decidir cómo actuar, no nos hace independientes de los factores externos. Continuamos viviendo en un mundo interconectado, donde dependemos de otros para recursos, apoyo emocional, bienes y servicios, entre otras cosas. Por ejemplo, una persona puede ser libre para decidir qué carrera estudiar, pero no es independiente del sistema educativo ni de las condiciones económicas que puedan limitar sus opciones. Al emplear el raciocinio, podemos identificar y superar creencias limitantes o patrones de pensamiento que nos restringen. Muchas veces, nuestras acciones están condicionadas por costumbres, hábitos o sesgos que asumimos sin cuestionar. Al utilizar el razonamiento crítico, podemos desafiarlos y optar por comportamientos más alineados con nuestra libertad de elección. Esto nos proporciona una libertad cognitiva, aunque sigamos siendo dependientes de aspectos materiales o sociales. El razonamiento nos da acceso a una mayor cantidad de información y conocimiento. Esto nos permite hacer elecciones más informado y, por lo tanto, más libres. Sin embargo, no elimina por completo nuestra dependencia de la información que recibimos, de las estructuras del poder o de las normas sociales que rigen nuestra interacción con el mundo. Aunque el raciocinio nos otorga una mayor capacidad para elegir y actuar de acuerdo con nuestros principios, no vivimos aislados. Como seres sociales, estamos interconectados con los demás y nuestra libertad está enmarcada dentro de una red de relaciones interdependientes. Por ejemplo, nuestras decisiones laborales pueden estar influidas por la necesidad de sustento, o nuestras necesidades familiares pueden depender de las necesidades de nuestros seres queridos. Esta interdependencia no limita nuestra libertad de decisión, pero sí nuestra capacidad de ser completamente independientes. La libertad, basada en el raciocinio, reconoce los límites que la realidad impone, como las leyes, las normas sociales, las obligaciones familiares o las condiciones económicas. Aunque podemos razonar y elegir dentro de esos límites, no podemos eliminarlos por completo. Nuestra libertad, por lo tanto, es la capacidad de actuar con responsabilidad y autonomía dentro de un marco de interdependencia.
La capacidad de autodeterminarnos es uno de los aspectos centrales de la libertad que obtenemos a través del raciocinio. Nos permite trazar nuestro propio camino y actuar conforme a lo que hemos reflexionado como correcto, en lugar de ser meros productos de nuestras circunstancias o de la influencia de otros. Esta autodeterminación refuerza nuestra libertad, aunque sigamos dependiendo de otros para ciertos aspectos prácticos de la vida. Incluso cuando no somos completamente independientes, el raciocinio nos permite ejercer nuestra libertad en contextos de dependencia. Podemos, por ejemplo, decidir cómo actuar en una relación interdependiente, qué compromisos asumir y cómo gestionar nuestras obligaciones. El hecho de que dependamos de otros no significa que no tengamos libertad para tomar decisiones informados sobre esas dependencias. Con el uso del raciocinio, nuestra libertad también implica responsabilidad. Cuando tomamos decisiones conscientes, aceptamos las consecuencias de nuestras acciones y asumimos responsabilidad por los resultados. Esto nos hace más libres en el sentido de que controlamos nuestras elecciones, pero también nos ata a las responsabilidades que conllevan esas decisiones. En este sentido, la libertad basada en el raciocinio no es ausencia de obligaciones, sino la capacidad de gestionarlas conscientemente. Mientras que la independencia total sugeriría una libertad sin obligaciones hacia otros, el uso del raciocinio nos lleva a comprender que una libertad plena también implica ser responsables de nuestras decisiones dentro de un entorno interdependiente. La libertad no es hacer lo que queramos sin consecuencias, sino actuar dentro de los límites de nuestra responsabilidad personal y social. Conclusión. La razón es una capacidad innata y fundamentalmente humana que nos permite pensar de manera lógica, resolver problemas y tomar decisiones informadas. A través del desarrollo de esta capacidad podemos comprender mejor el mundo que nos rodea y vivir una vida más plena y satisfactoria. En esencia, la razón es una herramienta intelectual que nos permite trascender nuestros impulsos y emociones, permitiendo un mayor control sobre nuestras acciones y pensamientos. Sin embargo, aunque todos poseemos esta capacidad, el grado en que la utilizamos puede variar según factores como la educación, la experiencia y la reflexión personal. El raciocinio nos otorga una forma profunda de libertad, ya que nos permite tomar decisiones basadas en una comprensión más clara y consciente de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Sin embargo, esta libertad no implica independencia absoluta. Seguimos siendo parte de un entorno interdependiente, donde nuestras decisiones están limitadas por factores externos como las relaciones humanas, las condiciones económicas o las normas sociales. La libertad que obtenemos al desarrollar nuestro raciocinio es una libertad interna, la capacidad de elegir con autonomía, tomar responsabilidad por nuestras acciones y actuar de manera coherente con nuestros valores. En contraste, la independencia absoluta sería una ilusión, ya que siempre dependemos de nuestro entorno para ciertas necesidades y circunstancias de la vida. Hasta aquí el análisis inicial de la razón o raciocinio. En el próximo video continuaremos. Les recuerdo las preguntas de cierre de nuestra sesión. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos visto? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Por favor, responde estas preguntas por escrito, para ti mismo, y de ser posible, compártelas con todos nosotros. En la descripción de este video dejo una dirección de Instagram para que puedan comunicarse conmigo en privado para cualquier duda o comentario. Si te gustó este video, regálame un me gusta, déjame tus comentarios, ya sea en referencia a los temas tratados, la producción de los videos
o temas adicionales de desarrollo personal que te gustaría que tratáramos aquí. Compártelos con tus conocidos y por favor, suscríbete.